Bien, ya estamos por aquí, gracias. Son las 2 de la tarde y estamos puestos ya aquí con Federico Bonazo y con Arturo Cano. Arturo Cano, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio, Federico. Un gusto. Gracias a todas las personas que nos acompañan este día a mitad de semana. Bien, Federico Bonazo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Arturo? Un gusto enorme saludarlos a ustedes y a la audiencia crítica y fulminante de Astillero. Crítica y fulminante. Muy bien, Federico. Oye, Arturo Cano, antes de que empecemos con la mesa en forma, hay por ahí una serie de informaciones relacionadas con las acciones que está por emprender Dulce María Sauri, y entiendo que Enrique Ochoa y Pedro Joaquín Caldwell contra Alito Moreno por la postura reeleccionista que hubo en la Asamblea Nacional. Por ahí tenemos un chat que iremos poniendo, pero ¿cómo va ese asunto? ¿Sabes algo de ello, Arturo? Sí, pues evidentemente hay muchas resistencias entre los que han sido atacados por Alito Moreno para defenderse, pero pues también descontento en muchos otros actores que no han sido mencionados de manera tan explícita por Alejandro Moreno, quien ha optado por echarle las culpas al pasado y a decisiones históricas para tratar de fundar su defensa en el desprestigio histórico del PRI, que dice que no le corresponde, ¿no? Este es un mensaje que envió Dulce María Sauri Riancho, que fue presidenta del PRI nacional, yucateca ella, exgobernadora de Yucatán. Se dirige a sus compañeros de partido y les plantea que hay dos caminos para evitar que se consume la apropiación del partido por parte de Alejandro Moreno, y uno de ellos es la movilización de los priistas. No se ve mucho ánimo en las bases, pero bueno, pues habrá que ver si una convocatoria de personajes como Dulce María Sauri, Manlio Beltrones y otros de los mencionados tiene algún efecto. Y la otra es que plantea la posibilidad de explorar la ruta legal para evitar el atraco o lo que llaman la apropiación del partido por parte de Alejandro Moreno. Vaya, bien. Bueno, pues vamos a ver qué sucede con todo este tema. Federico Bonazo, ¿cómo vas viendo ese tema de tantas broncas internas en el PRI? Un jaloneo. Manlio Fabio Beltrones le revira a Alito y le dice que es ilegal e ilegítimo, y Alito Moreno que está disparando en redondo. ¿Cómo ves todo esto y qué significa en la caída de esos partidos hegemónicos, Federico Bonazo, y la incapacidad de reconstituirse al menos en el corto y mediano plazo? No sé, Federico. Yo creo que en el caso del PRI habría el verbo adecuado es si se puede salvar el PRI. En el caso del PAN es si se puede renovar el PAN. El PAN me parece que es aún una fuerza partidista con presencia nacional. El PRI está realmente amenazando su futuro con este tipo de maniobras. No deja de llamar muchísimo la atención la vocación suicida de estos líderes que vemos, Marco Cortés de un lado, Alito Moreno del otro. ¿Por qué digo suicida? Porque después de semejante fracaso electoral, que intenten mantenerse ellos mismos en la dirigencia de sus partidos a costa del prestigio de estos mismos institutos, y además para mantenerse sacando todos los trapos sucios que una ciudadanía podía intuir, pero es muy diferente de ver o escuchar en la voz de Marco Cortés que Felipe Calderón tenía vínculos con el narco a través de García Luna. Es muy diferente escucharlo de la voz de un panista que de un morenista. También es muy diferente escuchar la denuncia de que Beltrones estaba o está presuntamente relacionado con el asesinato de Colosio, dicho en voz de un priista, no cualquiera además, sino el dirigente del partido, que escucharlo en voz de cualquier ciudadano. Es decir, aquí hay un uso de la propia porquería que ha llevado a estos partidos al fracaso electoral para mantener a dos de sus dirigentes. Yo insisto con esta broma, voy a decir ahora que es verdad, para que la broma pueda yo perpetuarla en el tiempo, porque me resulta fascinante como ironía, ¿no? Yo creo que algunos de estos personajes
de vocación suicida, son agentes encubiertos del obradorismo. La historia revelará en algún momento, en algún documento secreto, que en realidad jugaban a favor de Morena y el proyecto de la 4T, porque de otra manera, dicho esto ya sin la ironía de este chiste que a mí me divierte tanto, ¿cómo explicamos? O sea, ¿cómo, si no es a través de una descripción de estulticia suicida, este tipo de posturas? Porque se ha perdido, no es que la sociedad no supiera del Pemex Gate, de la Bastida, no es que la sociedad se haya olvidado de las traiciones de la transición que no llevaron nunca más beneficio a las familias mexicanas, sino que apuntalaron a las élites en el poder. La ciudadanía lo sabe, la historia está allí, todavía está muy fresca, pero que estos cuates, para perpetuarse ellos individualmente en el cargo al que deberían renunciar tras el fracaso del 2 de junio, lo saquen a la luz, me parece, bueno, los estertores de una clase política también profundamente decadente. Veremos cómo sigue la telenovela de Alito. Bien, gracias, Federico. Bienvenida, Daniela Pastrana. Daniela, buenas tardes. ¿Tu micrófono? El micrófono, Dani. Micrófono. Siempre andamos todos equivocándonos, yo igual. Tecnología, pues qué gusto verlos a los tres, ahora sí de nuevo, porque los saludé, pero no estaba muteada. Bueno, Daniela, estamos hablando sobre el tema del PRI, el disparo en redondo de Alito Moreno que anda tirándole al que se le atraviesa, la respuesta de Manlio Fabio Beltrones, el hecho de que varios expresidentes del PRI están planteando un recurso legal para tratar de anular los resultados de la Asamblea Extraordinaria Nacional del PRI que le facultan la posibilidad de reelección para Alito. En fin, ¿cómo ves la balacera política y retórica interna en el PRI, Daniela? Bueno, pues están acabando mal su historia, ¿no? Yo creo que Federico es muy generoso cuando dice que la pregunta es si el PRI tiene salida y la pregunta para el PAN es si se puede renovar, porque la verdad es que yo estoy convencida de que son ya sombras que tienen dinero, que ese es el tema, y creo que eso es lo que quizá para ellos no es tan... Lo que quizá y lo que para mí puede explicar este afán, dice Federico, suicida, pues es que todavía son partidos que pueden controlar recursos y que al final de cuentas esos recursos son los que quizá les pueden importar y mantener cotos de poder locales, que esos todavía los tienen, ¿no? Pero por supuesto no tienen posibilidades, desde donde yo lo veo, de... ni de renovarse, ni de recuperarse, ni de salir del hoyo en el que están como partidos políticos. Van a tener que cambiar de marcas, van a tener que inventarse otra cosa que no sea, o sea, que sea, no sé si el Partido Humanista o lo que sea, lo que quede de este pleito al final de cuentas entre Marco Cortés y Felipe Calderón, o lo que surja de nuevos liderazgos dentro de ese partido va a tener que tener otra marca y no se diga la del PRI. La del PRI que está pues ya en una agonía y muriendo de mala manera, o sea, creo que esto de estarse ya diciendo, lo vimos, ¿no? Con lo de Coahuila, entre priistas y panistas, estarse exhibiendo también cosas que, como bien dicen, la ciudadanía percibe, sabe, intuye, pero que ellos se lo estén diciendo tiene otras dimensiones. Y eso es lo que está pasando con el PRI y con el PAN y con estos pleitos que están teniendo. Pero no hay que perder de vista, creo yo, que todavía tienen los recursos que les implica la fuerza política que les queda en el Congreso y los recursos que todavía les queda en las gubernaturas o en los poderes locales que todavía mantienen. Creo que eso es lo que a los dos dirigentes, a Marco y a Alito, les mueve, que no han mostrado nunca tener realmente una vocación de construcción de un partido, ¿no? Que es lo que podríamos haber pensado de otros priistas que eran más institucionales y que realmente tenían interés por construir algo. Para mantener el poder, ellos no la tienen y eso es evidente, lo ven como un negocio particular y pues al final pues les va a quedar ese negocio pequeño, pero como partido que pueda tener competencia electoral, yo creo que ya no hay modo de salvarlos.
Bien, Daniela. Luego hacemos esa historia de hacer preguntas rapiditas pidiendo que sean respuestas rapiditas, solo para tener como una especie de percepción de algunas cosas. Y entonces, Arturo Cano, en estas rapiditas te pregunto en específico si crees que esta sangría, este problema interno del PRI va a llevar a personajes escindidos hacia Morena, Arturo. Es probable que algunos que tienen alguna simpatía o que han tenido cercanía en todo ese momento, pues les estarían dando un gran pretexto, ¿no? Para poderse sumar a Morena. No es que ellos se quieran ir, sino que hay un bravucón que está tirado en el piso con la cara llena de sangre y que ahí en el piso con la cara llena de sangre Alejandro Moreno todavía les grita, les voy a romper la crisma, bellacos, ¿no? Bien. Creo que así será. Ok, bien, gracias. Federico Bonazo, Beatriz Paredes, Dulce María Sauri, la izquierda, por llamarle así, dentro del PRI, trasladada a Morena luego de este pleito interno. ¿Por qué no? Morena no tiene el menor prurito en aceptar cuanto priista renegado quiere sus pilas. No sé cuál es el límite para Morena de recibir expriistas. Yo creo que Beltrones sería uno, pero nunca se sabe con Morena. Esta Morena que considera que absorber la mayor cantidad de cuadros y por tanto pedazos de territorio político sigue siendo benéfico. Con una Citlali Hernández que declaró, ya habló ella de pragmatismo estéril. Me alegro y celebro que haya alguien en la cúpula de la dirigencia morenista haya dicho que ya estamos ante un pragmatismo estéril. Bien, gracias. Daniela, traslado de escindidos del PRI hacia Morena y bueno, en particular, por ejemplo, Manlio Fabio Beltrones, que es un operador político en las cámaras, probado y comprobado. En ese pragmatismo estéril se podría decir, pues, ¿por qué no? Si tiene todo el oficio político. Daniela. Pues yo creo que eso va a depender de qué tanto los operadores que ya tiene y que también son hábiles puedan gestionar en las cámaras los avances que tengan, ¿no? O sea, como que yo creo que después de la elección ahorita no tendría ningún, no por un tema de prurito, no creo que Morena tenga un límite, como bien dice Federico, no creo que lo tenga, pero como no le encuentro utilidad ya una vez que se ha ganado el proceso electoral. Igual sí para algunas negociaciones en las cámaras, si eso no le funcionara con lo que ya tiene, pero yo creo que tiene operadores hábiles en lo que ya tiene. Bien, gracias, Daniela. ¿Fichará Morena a un político de Polanco? Podríamos empezar a preguntarnos. Sí, imagínate. Digo, es que hay para escoger. Hay menú amplio. Ahora, en estas rapiditas, Arturo Cano, el Morena se está constituyendo ya en un partido hegemónico al estilo del PRI. Pues se está construyendo una hegemonía sin duda. Hay que ver a qué costos y hay que ver hacia dónde va el partido, porque es muy curioso que en estos días lo que se esté discutiendo es la personalidad de quien va a reemplazar a Mario Delgado y no la ruta del partido, aunque sí hay voces dentro de Morena que plantean que es necesaria la discusión sobre el rumbo, las prioridades, la construcción de una vida interna deliberativa, en fin, pero todo nos indica por la potencia, por el tamaño de la victoria electoral que tuvo en fechas recientes y por los cargos que ha conquistado ya en todo el escenario nacional, que pues hay una nueva hegemonía con sus matices. Uh-huh. Es una mayoría en el Congreso, en la Cámara de Diputados, por ejemplo, pero que no sería tal mayoría sin los impresentables del Verde o sin el Partido del Trabajo. Bien, Arturo, gracias. Federico Bonazo, Morena, ¿es el nuevo partido hegemónico al estilo del PRI antiguo y del actual? Es el nuevo partido hegemónico, sí, al estilo del PRI, más o menos. Hay cosas que la distinguen a Morena, pero tiene muchas similitudes, sin duda. También a qué PRI nos referimos. Si nos referimos al PRI neoliberal de Salinas
de Gortari es una cosa, si nos referimos al viejo PRI, que tenía por lo menos una vocación nacionalista, con algún sentido social, quizás sí. Pienso que sí, que es el nuevo partido hegemónico y va a sufrir todos los peligros que los partidos hegemónicos, que son cabeza, herramienta operativa de un movimiento de masas como es la 4T, sufren siempre a lo largo de su desarrollo. La pugna interna por poder en algo en una estructura que maneja tanto poder en sí, pues amenaza compartirla en tribus, por ejemplo. Bien, gracias. Daniela, ¿cómo ves este tema? En lo operativo, en la aplanadora, en el pragmatismo, ¿Morena es ya una tendencia hacia un partido hegemónico al estilo del PRI? No, Julio, yo soy una convencida de que eso no va a regresar nunca, que nunca vamos a volver a ver un PRI como el que conocimos, pues, varios de nosotros en su momento, por muchas cosas, entre otras porque pues estaba dividido en 3 sectores que pues ya ahora el neoliberalismo se acabó, terminó de pulverizar, ¿no? El sector el del campesino, bueno, pues ya quien se acuerda de la CNC, el obrero, pues de la CTM, pues ya también, también, o sea, con qué sindicatos, con qué fuerzas para tener eso que le daba esa base tan fuerte al priismo que conocimos. Y por otro lado, digamos, medios de comunicación que pues ya no están, antes en esa época pues solo había un canal y había que ver ese y lo que se decía con Jacobo que era la realidad o no era. Y eso pues ya en estos momentos es imposible. También hay una fragmentación de los partidos políticos, una pulverización, un chapulineo tremendo de uno al otro, que para mí hacen imposible eso, tienes que estar negociando con muchísimos. Entonces, para mí es imposible que regrese ese PRI que conocimos previo al neoliberalismo. Lo que sí creo es que tanto poder implica riesgos para quien sea, porque genera muchas contradicciones, porque para conseguir esto, pues se aceptaron y se cedieron y se concedieron muchas cosas, muchos espacios, pues esto del chapulineo, y eso pues vamos a tener que lidiar con esas otras contradicciones de esta otra hegemonía construida por Morena, y pues no creo que vaya a ser para nada terso el camino que van a tener para lidiar contra sus propias contradicciones, ¿no? Pero no lo veo para nada o sea, similar a un escenario al que pudimos tener en los 70s o en los 80s, ni siquiera. Bien, Quizá vamos. la pregunta, Julio, sería, ¿es Morena el nuevo PRI o la variante es, hay una hegemonía o una nueva hegemonía? Yo creo que por ahí iría la discusión, ¿no? ¿Y qué ¿Qué responderías, rasgos Arturo? vemos de nuevo PRI en Morena o qué rasgos vemos de una hegemonía inédita en el país, ¿no? ¿Y por dónde va tu respuesta, Arturo? ¿Ves una reedición del PRI Yo o creo que una dependerá de la hegemonía ruta que inédita? tracen para lo que sigue de Morena. O sea, si estamos viendo en estos días reflejos de políticos antiguos en el relevo generacional. No saben cómo procesar la línea, sale Citlali Hernández y plantea que tiene aspiraciones para ocupar la presidencia del partido, dura en un suspiro, porque de repente la misma Citlali lo frasea así, dice, comenzó a sonar el nombre, o sonó el nombre de Luisa María Alcalde. Y entonces ella retira de inmediato sus aspiraciones. Eso es Lo que vemos semejante a es lo que que hacía el ahí PRI. persiste la cultura de la línea, pero no tienen manera de procesar o de cómo comunicar esas decisiones que se toman en la cúpula, ¿no? Y hay, por otro lado, un reclamo de abajo de diversos sectores, actores del propio partido, que están planteando que es justo este momento en el que se debe discutir qué tipo de partido se quiere, cómo debe ser su relación con la sociedad y sus distintos sectores y actores. Pero como decía, parece que la discusión se centra solamente en los nombres, en la personalidad de quien va a ocupar la posición de alguien que por lo demás, o sea, Mario Delgado, por lo demás, fue una suerte de
Ya le aplicamos la censura a Arturo Cano. Ese fue el viejo PRI, el viejo PRI. Ese fue el viejo Fue el PRI. viejo PRI deteniendo y congelando a Arturo. Sí. ¿Escuchaste? Y Arturo se quedó como político del PRI, hablando y hablando y hablando. Ahí sigue. Arturo, frénate, por favor. Bueno, vamos en espera de que se descongele Federico Bonazo. Entonces, es un PRI imperito el que tenemos ahora, es decir, el modelo priista, pero no saben cómo aplicarlo. Cultura de la línea. Creo que para ver qué tanto Morena puede imitar históricamente a ese PRI, tenemos que ver su relación con el Estado, el partido de Estado que fue ese PRI. Ahí yo creo que eso no va a ocurrir, y es una de las peculiaridades también de la circunstancia actual, política, social, cultural que vivimos. Hago énfasis en lo que muy bien comentaba Daniela, que para mí es que hay hoy una transmisión de la comunicación que a la vez favorece otro nivel de participación ciudadana y de monitoreo ciudadano sobre los políticos, y de monitoreo y deliberación de la gente, que impide también de alguna manera que se reproduzcan ciertos tipos autoritarios o controles que tenía sobre la narrativa, por ejemplo, el viejo PRI. En su relación con el Estado podemos establecer esa diferencia o esa similitud posible. Todos los Denise Dresser de este país, ese es el temor que tienen, que se esté volviendo a un PRI, a un PRI, o en este caso sería Morena, que sea partido de Estado, que haga elecciones de Estado y que vuelva a controlar de manera monopólica la política en el país. Yo creo que a ese territorio no vamos a regresar, en eso coincido con Daniela. En cuanto a que la hegemonía de Morena es una realidad, pues creo que es innegable. Es una hegemonía política en este momento sobre el mapa del territorio nacional. Hay que ver lo que hacen con esa hegemonía también, por supuesto. Bien, Daniela. Partido de Estado, antes se decía PRI gobierno, ahora dicen Morena gobierno. Ya entraremos a detalle de las candidaturas que se están mencionando o precandidaturas para dirigir Morena, pero habrá una tendencia, dicen que todo mundo lleva un priista adentro, o al menos muchos mexicanos. ¿Crees que ese modelo priista sí es una tentación que de manera imperita no acaban de instalar, pero a fin de cuentas está esa tentación? No, es que mira, lo que yo creo es que es expresarlo de ese modo, lo que termina haciendo es deslegitimando los esfuerzos que hay por construir una otra cosa que todavía no sabemos a dónde va, porque es inédito. Porque lo que ocurrió es, Morena es un partido muy, muy, muy joven, que en unos años, 5, no sé, 10 años, terminó consiguiendo una mayoría que, mira, el PRD nunca logró en 30 años, el PAN en 70 años jamás, ni aun cuando tuvo el poder federal, ¿no? Entonces, por supuesto que es inédito, por supuesto que es esa juventud y esa rapidez con la que llega a tener todo este poder, hace que muchos de sus cuadros incluso ni siquiera estén suficientemente preparados o formados, o que se haya discutido ampliamente. Arturo estuvo presente en muchas de esas convenciones del PRD donde había largas discusiones que Morena ni tiempo, porque Morena de pronto empezó a ganar, y entonces necesita ver ese proceso de formación. Entonces yo creo que cuando muchos se cuestionan estas formas y estas prácticas desde fuera, también es una manera de quitarle legitimidad a un esfuerzo que sí hay importante, que ya yo lo he visto, pues, de procesar las cosas de otra manera. Que no siempre le sale, no siempre le sale, que a veces tienen unos errores terribles, increíbles, y que dices, ya por favor, como esto de la semana pasada, todo el escándalo de Mayer, por ejemplo, que a mí me pareció muy, muy lamentable. Sí, también estas señales como la que bien se señalan ustedes de Citlali, de bueno, pues ya mejor me alineo, y que no está bien procesada, pero sí creo que es una cosa inédita, y como inédito tenemos que ver el proceso para poder establecer
pues salirnos de los análisis también nosotros, de los análisis que ya podíamos conocer, para poder entender lo que está ocurriendo en una nueva relación con la sociedad. Y lo vimos en la elección, la gente ahí, a mí me gusta mucho repetir una frase o una palabra que usa Tere Rodríguez de la Vega, que dice el impulso plebeyo, ¿no? O sea, esto que es la gente con una nueva ciudadanía empoderada en una relación distinta con el partido y con el gobierno. Entonces vamos a ver hasta dónde da esa tensión. Bien, gracias. Creo que sigue sin regresar Arturo Cano. No está todavía disponible. La represión es dura aquí, digo que no. Manlio, ahí son las señales de Manlio, sí, ¿no? Sí, ahí sigue fuera de la jugada. Es el fantasma de Gutiérrez Barrios, que lo ha puesto en la sombra nuestro querido Arturo, manifiéstate, materialízate, por favor. Resiste, aguanta, Arturo. No, hombre, no. Pero bueno. Federico Bonazo, bueno, vamos entrando específicamente al tema del proceso interno de Morena para la elección de su dirigencia, que tiene que elegir presidencia y secretaría general. Para la presidencia, hasta ahorita el único nombre señalado es el de Luisa María Alcalde, actual secretaria de Gobernación. Y para la secretaría general se ha comenzado a mencionar el nombre de Jesús Ramírez Cuevas, que es el coordinador de comunicación social de la presidencia de la República. Citlali Hernández, que se hablaba de que podría ser otra aspirante, ya lo han mencionado aquí, de que declinó y ya ella incluso hoy se reunió con la propia Luisa María Alcalde. Allí en esa reunión donde fue a reiterar que ella lo que importa es el proyecto colectivo y no las legítimas aspiraciones personales. En fin, ¿qué opinas de todo esto, Federico Bonazo, del proceso interno de Morena, y si el hecho de que la secretaria de Gobernación aspire a la presidencia y el coordinador de comunicación social del gobierno a la Secretaría General es justamente una transferencia, digamos, de poderes del gobierno al partido dominante? El partido Estado del que hablábamos. A ver, varias cosas que decir. Una, no termino de asombrarme mucho con la capacidad que tienen algunos personajes de la política, que es una capacidad que yo creo que tiene que ver no solo con su desempeño profesional, sino con otros elementos que están allí, que no me atrevo a ponerlos sobre la mesa ni desarrollarlos en esta intervención, pero que están allí, que son de índole acaso psicológico, como el caso de Mario Delgado, para escalar en lo que evidentemente es la disputa por el poder interno. El poder como elemento de relación humana está allí, se cuela allí en todos nuestros espacios donde hay relación de más de 2 o 3 personas. Es una lucha que bueno, es tan vieja como la especie, está en nuestro DNA, esa batalla por el poder. Pero me asombra cómo algunos operadores, vuelvo al ejemplo de Mario Delgado, pero no es el único, lo pongo ahora como ejemplo porque estamos hablando de los recambios dentro de la dirigencia morenista, quienes se pasan al Estado, al control del gobierno, quienes desde el gobierno van a asumir cargos políticos de dirigencia en Morena. Alguien que tiene un prontuario por lo menos muy cuestionable en cuanto a la defensa de lo que serían ideales centrales del morenismo. Una de ellas es, bueno, la educación para todos, la educación concebida como un derecho y no como un negocio neoliberal. Alguien que estuvo en el Pacto por México y concretamente promovió la idea de la reforma de educación que tenía Peña Nieto, escala hoy a esa posición, fue presidente de Morena y evidentemente es alguien al cual la pugna de poder a la que nos referíamos interna morenista tiene siempre en cuenta. ¿Es solo porque es un gran operador o hay otros elementos que nos harían generar hipótesis de por qué personajes así terminan escalando y terminan ocupando lugares tan protagónicos en proyectos de izquierda? En cambio, Citlali, con la cual uno asociaría una convicción un poquito más decidida de izquierda social, movimentista, la vemos como pierde en esa lucha interna de poder y se margina, y no sé si va a quedar en el Senado o cuál va a ser el destino político de Citlali. Pero evidentemente ella ha pagado los costos políticos ante las bases, al menos morenistas,
de los cuales sale bastante indemne Delgado, ¿no? A mí me llama mucho la atención cómo hay estas arbitrariedades de la pelea por el poder, muchas veces generan la impresión, claro, a los que no conocemos la minucia de la grilla interna, de que se producen permanentemente injusticias o arbitrariedades, repito, ¿no? Que generan como cierta molestia. La interna morenista es importante, hay que ver si hay una candidatura de unidad, claro, de unidad, y a ver quién mandó, ordenó esa unidad y desde qué postura, si es Claudia, si es López Obrador, si son los dos, que claramente han en este momento establecido el liderazgo con elogios en los respectivos espacios donde se manifiestan tanto Claudia como el presidente hacia la figura de Luisa María Alcalde, con la cual, bueno, muchos tenemos un sentido de simpatía, de que vemos que ha hecho una gestión buena, sobre todo en la Secretaría del Trabajo, no perfecta, como tampoco puede ser para ningún político, y que en este momento estaría tomando un liderazgo que evidentemente es un trampolín político para el 2030. Vamos a ver cómo se desenvuelve esta interna morenista, suponemos que va a haber candidatura de unidad, cuando en realidad a muchos de nosotros nos gustaría ver una primaria interna, es decir, no solo para elegir candidato presidencial o candidata, sino también para decidir la dirigencia. Es decir, que Morena se atreviera a la democracia interna un poquito más. Es verdad que es nueva, yo coincido con lo que dice Dani, es verdad que es la cara partidista de un movimiento muy complejo, lleno de contradicciones, pero bueno, no porque sea nueva y esté llena de contradicciones, debemos dejar de señalar, los que consideramos que los principios no son del todo negociables, que ciertas vías de democracia interna, por ejemplo, abonarían a un mejor desempeño de esa misma herramienta, una apuesta un poquito más a largo plazo, porque siempre estamos corridos con la urgencia. Tenemos una situación coyuntural, las elecciones, tenemos una situación coyuntural de la gestión pública. Entonces, el Instituto de Formación Política se tiene que abocar un poquito más a generar técnicos que cuadros, y siempre estamos relegando un poquito la parte de la discusión ideológica, política, programática. Y creo que pueden convivir ambas sin que se te margine tanto la parte de los principios o de la ética. Bien, Federico, gracias. Creo que Arturo Cano, ¿es usted o es un sustituto? Díganos la verdad. Creo que ya me soltó el espíritu chocarrero de don Fernando. Confirmas. Confirmas. Confirmo. Estamos analizando ya a estas alturas lo relacionado con la elección interna de Morena y las precandidaturas específicas de Luisa María. Perdón, Daniela, me fui con Arturo porque acaba de llegar y ya nos lo brincamos un ratito. Perdón, Daniela. Arturo, entonces estamos hablando acerca de la precandidatura hasta ahora única de Luisa María Calderón y de Jesús Ramírez Cuevas, que se ha mencionado. Alcalde. ¿Qué dije? Calderón, y hay mucha diferencia. Invocaste a la Cocoa. Ya ves. Por eso se congelan las imágenes, Julio, no invoques, no andes invocando cosas, porque nos vamos a quedar todos pasmados. Pasmados ante una cosa, imagínate la Cocoa. Luisa María Alcalde Luján, como precandidata a la presidencia, y Ramírez Cuevas a la Secretaría General. ¿Qué opinar de esto, Arturo? Bueno, es muy curiosa la historia política, ¿no? De las vueltas que da este carrusel de la vida, porque recuerdo que en 2014, si no me falla la memoria, cuando se eligió la primera dirección de Morena, López Obrador se levantó de la mesa, dejó a Claudio Sheinbaum allá a cargo de los debates, y entonces todos en el Congreso morenista voltearon a verse unos a otros porque nadie creía que no hubiera línea, que el observador no dijera va a ser fulano de tal o fulana de tal quien va a quedar al frente del partido. Y entonces en ese momento, en unas cuantas horas, se dieron negociaciones y préstame tus votos y acá, y se fue a la votación y ganó Martí Batres por unos votos encima de Berta Alcalde, de Berta Luján, esposa de Arturo Alcalde, madre de Luisa María Alcalde. Y así fue como posteriormente, en un nuevo cambio, cuando llega Jacob, Berta Luján queda como presidenta del Consejo Nacional. Entonces, toda la vuelta que tuvo que pasar de años para que Luisa María Alcalde
o Berta pudiera llegar a la presidencia, aunque sea por la vía ahora de su hija, que tiene su propia carrera política, su propia trayectoria. Como dice Citlali Hernández, somos nacidas en Morena. Eso es un rasgo muy particular, muy peculiar de estos nuevos liderazgos. No han militado en otra fuerza política, se hicieron políticamente en Morena, han sido siempre personajes cercanos a López Obrador, a la conducción política de López Obrador, y pues parece que por ahí va a ir la jugada hasta donde vemos ahora. Bien, gracias Arturo. Daniela Pastrana, ¿cómo ves este tema de las precandidaturas hasta ahora mencionadas de Luisa María Alcalde Luján para la presidencia y Jesús Ramírez Cuevas mencionado todavía? No hay todavía una aceptación ni una postulación a la Secretaría General de Morena. Daniela. Y el proceso en sí, el proceso que se está llevando. Fíjate que yo pienso, Julio, que sí, o sea, que en esto que estábamos hablando del partido Estado y ese riesgo, pues sale ganando el partido, ¿no? En ese enroque, en este extraño enroque que estamos viendo. Al final de cuentas, pues sí, es muchísimo mejor, considerando que el escenario hace un par de meses era que Adán Augusto fuera al partido. Que era una de las cosas que se mencionaba ahí entre pasillos, pues me parece que entre Adán Augusto López, Mario Delgado y Luis Alcalde, pues el partido sale beneficiado, ¿no? En muchos sentidos, porque es una... justo una política joven que además empieza y tiene este sello de Morena y que ha hecho un trabajo bastante, pues con sus contradicciones, con sus errores, pero pues bastante destacado. Mucho mejor que el nombramiento de Mario Delgado en la SEP. Ese sí creo que a la SEP no le va muy bien con ese cambio, porque por lo que decía Federico también, el tema de que no es que uno quiera ser principista, pero pues te habla del interés que puedes tener. Si vas a poner a alguien porque es un operador político a cargo de una de las secretarías, pues quizá la más grande, quizá la más relevante en términos de tamaño y en términos de lo que se supone que es tu apuesta es la educación, según nos ha dicho Claudia Sheinbaum, y si esa es tu gran apuesta, es un operador político, pues no significa o no da la señal de estar empezando bien en esa gran apuesta. O sea, con Mario Delgado podremos tener eficiencia quizá, pero no vamos a tener la revolución educativa que nos han prometido. Entonces, creo que en este enroque pues sale beneficiado el partido. Efectivamente creo que el partido necesita mucho trabajo ahora, ya que pasaron las elecciones, ya que se constituyó este Frente Amplio, ya que tienen esta hegemonía, sí se necesita muchísimo trabajo en términos de ética, de principios. Yo también esperaría que de pronto tuviera una apuesta más fuerte por procesos internos democráticos. Al PRD no le fue muy bien con esas apuestas, pero pues Morena tendría que presentar otra cosa y darse el permiso de tener discusiones políticas vigorosas, importantes, internas, sobre lo que quieren, ¿no?, que sea y en lo que se convierta el partido movimiento. Bien, gracias. Gracias, Daniela. Y vamos con Federico Bonazo. Federico, mañana habrá una tercera tanda de nombramientos rumbo al gabinete. ¿Cuarta? ¿Ya es la cuarta? Tercera. No, cuarta. No, cuarta. La primera fue la del gabinete económico y medio ambiente y esto, ¿no? La segunda fue la de los técnicos, con comunicaciones y transportes, la SEDATU. 2 jueves, Dani, ¿no? Ha habido 2 jueves de nominaciones. No, van 3. ¿Van 3 jueves de nominaciones? 3 jueves, la última fue la de los políticos, es que así las hemos definido, ¿no? La primera era como las señales al exterior y Ramírez de la O.
La segunda, los técnicos, los que son los administrativos. La tercera, los operadores. Ahora vamos a ver qué sorpresas tenemos mañana. Cuarta tanda de nombramientos en el gabinete, Federico Bonazo, y la vista está puesta desde luego en quienes pueden llegar, pero sobre todo en el hecho de lo que ya se había anunciado, ya se había prefigurado, el hecho de que los nombramientos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Marina serán hasta finales de septiembre, con varios... no ha habido una observación oficial de por qué se da esto. Hay quienes señalan que se acostumbra a dejarlos hasta el final del momento en el que termina un gobierno y empieza otro, para evitar que haya dos mandos, así sea teórico, uno todavía hipotético a punto de entrar y otro saliente, pero que para evitar esto. Pero desde luego, pues ha generado muchas expectativas. En fin, cuarta tanda de nombramientos. ¿Qué opinas, Federico, y de lo que falta? Sí, las carteras de turismo, de trabajo, de la jefatura de la oficina de la presidencia, sí, que es una, bueno, no es una secretaría de Estado como tal, pero tiene un rango muy importante dentro del gabinete y Claudia parece haberla querido, bueno, parece no, la ha revivido. En cuanto a las nominaciones de las Fuerzas Armadas a cargo de Marina y la Sedena son muy importantes porque con el nivel de monitoreo que hay ahora, ciudadano, yo creo que cultura política de nombrarlos hasta el final o no, Julio, es una decisión también un poco práctica de intentar acortar mucho el tiempo entre que entre en funciones el nuevo gobierno y esas nominaciones que pueden generar bastante lío político, de ruido al menos. Porque claro, todos apenas nos enteremos de los nombres de esas carteras, vamos a ir a googlear, a investigar, a decidir, a enterarnos, mejor dicho, de quiénes son, qué ha sido de ellos en el pasado, qué papel han jugado, etcétera, porque, bueno, son cargos muy importantes para lo que es uno de los desafíos más fundamentales del próximo sexenio, que es el de la seguridad. En el caso de la cultura, que es una cartera que particularmente le importa al gremio al que yo pertenezco, confieso que yo nunca fui grillero, o sea, no soy de esos músicos o escritores que están muy pendientes de los colegas que pueden acceder a cargos públicos o políticos. La verdad que a mí se me escapan los nombres, no sé de dónde viene tal, de dónde viene cuál. Nunca me interesó demasiado, porque quizás yo tampoco tuve ninguna relación demasiado orgánica con los políticos, con los artistas o personas de la cultura que después llegaron a los cargos políticos. Pero es interesante ver cuál va a ser la política en cultura del siguiente sexenio, si Claudia va a intentar de alguna manera recomponer una relación que fue por lo menos tensa con algunos sectores del gremio cultural. Hay que decirlo también en la crítica interna gremial, que es un sector bastante narciso y muy acostumbrados muchos de sus actores a ser siempre los que recibían las becas, los apoyos del gobierno y de la cultura federal. Ahora me parece muy bien un cambio de concepción que ha habido en este sexenio, más allá de si se operó bien con los fideicomisos, que es un tema que está, por supuesto, en el debate público y que debe estar. Sobre todo, pienso yo en el caso del cine mexicano, donde la desaparición de los fideicomisos parece no haber sido la más afortunada para promover nuestro cine nacional o para ejercer ciertas defensas que el cine nacional necesita, por ejemplo, ante los monopolios de la distribución del cine, en fin. Pero veremos cuál es esa política, veremos quién es la que finalmente se queda con el cargo. Hablo en femenino porque por la paridad de género sabemos que va a ser una mujer. Puede ser esta poeta Irma Pineda, que hay que ver qué pasa con la poesía cuando se traslada a la política. Sí, imagínate, claro. Ella es una poeta, oye, zapoteca maravillosa. Sí. Yo recomiendo que revisen su poesía mucho más que su gestión política, cuyos antecedentes creo que son muy cortos. Nada más estuvo en el equipo de Claudia en la coordinación de estas mesas, si no me equivoco, ella estuvo ahí fungiendo como enlace con el mundo de la cultura. Es una poeta excepcional. También está Susana Harp, también oaxaqueña, que es senadora actual de Morena, que tiene conocimiento de la gestión al menos legislativa. En fin, veremos en quién queda la cartera de cultura, particularmente es un tema que a mí me interesa. Veamos, pero no creo que vaya a modificar mucho el quién, lo que debe ser la concepción de Claudia Sheinbaum en cuanto a este rubro, que tiene deudas, que hereda deudas de un sexenio que no hizo del todo bien las cosas con la familia cultural mexicana, tan amplia, por supuesto, ¿no? Bien, Federico, gracias. Vamos con nuestro reaparecido Arturo Cano
Vamos ahora, Arturo, cuarta tanda de nombramientos en el gabinete. ¿Qué pensar de lo que viene y qué pensar también de las ausencias o posposición de hasta fines de septiembre de lo relacionado con la Sedena y la Semar? Arturo Cano. Ojalá que la Secretaría de Cultura salga de Chapultepec, ¿no? El próximo sexenio. Ha estado muy concentrado en un solo proyecto, aunque sea un proyecto muy grande y muy importante, pero ha estado demasiado concentrado la actual Secretaría de Cultura en esa materia. Pues yo creo que en los nombres que aparezcan, que se nos den en el área, veremos un compromiso o una aceptación, yo creo, mayor, espero, en el área cultural, así como en las otras, en trabajo y turismo que faltan. Ya alguien que se pensaba que podía ocupar la titularidad de turismo, la empresaria Altagracia Gómez, pues ya ha sido designada una suerte de coordinadora informal de la relación de la presidenta Sheinbaum con el empresariado. Es muy interesante que la virtual presidenta decida también retomar la oficina de la presidencia, que es un cargo ahí que se quedó acéfalo con la salida de Alfonso Romo, y pues nos está confirmando que con esta decisión de que los titulares de las Fuerzas Armadas serán dados a conocer hasta septiembre, pues nos está confirmando que en esa área la presidenta Sheinbaum está actuando con mucha cautela, evaluando a fondo, espero yo, los perfiles que le han presentado de los posibles titulares de ambas dependencias, y no es para menos, pues, dada la relevancia que siempre han tenido y mayor que han adquirido durante este sexenio los militares y el papel que están jugando en materia de seguridad. Bien, gracias, Arturo. Daniela Pastrana, sobre este tema que usted ha precisado, el hecho de que es la cuarta tanda de entregas de estos nombramientos, ¿cómo ves los que están pendientes, las perspectivas y si hay algún comentario respecto a dejar hasta el final lo de Sedena y Secretaría de Marina? Daniela. Sí, bueno, yo sí creo que en este cuarto paquete el nombramiento quizá más importante, bueno, hay dos, el de la oficina de la presidencia, que también se reactiva, pues, se había quedado ahí después de que se fue Romo, se había quedado como ahí acéfalo, como un área que perdió relevancia o importancia, y queda la de trabajo que además va a ser la cartera que al final es uno de los principales logros de la administración de López Obrador, el tema del salario, el tema, o sea, todos los temas laborales, bueno, pues son de las palomitas que se le pueden poner a esta administración, que además es una cartera que ocupó 4 años la que puede ser la secretaria del partido. Me parece que esa, en términos del proyecto político o en esta clave de lectura de segundo piso de la transformación, es una de los más importantes, que tenemos que ver qué pasa con ese eje, pues, de trabajo, no porque las otras no sean importantes, sino por la relevancia que puede tener esta cartera y que además se ha mantenido como en mucho sigilo, ¿no? De todas las demás medio tenemos nombres, hay que si Cultura, Susana Hark, Irma Pineda, de todas hemos tenido un poco algunos nombres, pero de trabajo nadie ha dicho nada, y eso me llama la atención. Creo que es una de las carteras que yo más estoy esperando ver que se anuncia. En el tema de los militares y de los nombramientos, yo coincido en que eso ayuda a evitar ruidos innecesarios con un tema que ha sido particularmente complejo en esta administración. A muchos nos cuesta trabajo entender esta clave o apoyo que digamos que en lo simbólico ha sido un refrendo y una apuesta sistemática, por más que podamos entender los motivos para crear la Guardia Nacional, para mantener al ejército de aliado,
en lo simbólico termina siendo siempre un tema que pues se nos cruza porque tenemos pues unos saldos agravios muy fuertes que no se han ni siquiera empezado a resolver, que ni siquiera se han abierto para que sepamos pues cuál fue incluso la verdad en el tema, por ejemplo, de esta etapa que se llama la guerra sucia, que se ha llamado así, vamos, ni siquiera eso, ya no digamos lo más reciente que es pues las distintas actuaciones que pudo haber tenido o no el ejército durante el gobierno de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. O sea, esos agravios los tenemos presentes, entonces siempre el tema de los militares es muy complejo y es difícil leer o difícil como asimilar, ¿no? Este apoyo simbólico que ha tenido y sostenido permanentemente, simbólico y además real, pero que haya tenido, sobre todo en lo simbólico, en el campo simbólico, esta administración. Entonces creo que hace bien en dejarlo al final, porque pues si no nos distraería de estar revisando también muchas otras cosas que son importantes también de revisar, la relación con los empresarios, la relación, fíjense que de la que nadie ha hablado, no terminamos de ver es con los poderes, ya no sé si ya no son tan grandes o que con los poderes religiosos, es una cosa que queda siempre ahí de lado, pero creo que es que nos da ese tiempo, que se vaya hasta septiembre, nos da ese tiempo para ir revisando muy bien cómo se están comportando en todas las demás áreas y en todas las demás carteras, pues, los nuevos funcionarios o los que ya están nombrados o los que ya dijeron que sí o los que ya están armando sus equipos. Bien, bueno, pues vamos ya con esta parte, vamos en el tramo final ya de nuestro programa, así es que Federico Bonazo, el comentario que desees hacer a título de postrecito, dulce, amargo o semidulce o semiamargo, como quieras. Federico, adelante, por favor. Voy con amargo, lo lamento. No olvidemos Gaza, no olvidemos el genocidio. Mientras nosotros hablamos y conversamos sobre temas locales que por supuesto tienen la mayor importancia, no es que nuestro país no esté libre de horrores, tragedias humanas, crisis que ameritan, por supuesto, la atención permanente. No olvidemos lo que pasa en Veracruz, en Chiapas, lo que ha pasado ahora en Ostula, es decir, hay permanente crimen ejercido sobre pobladores, sobre poblaciones indígenas en nuestro querido México, pero no se trata de establecer una competencia de dolores. Lo que ocurre en Gaza es de un dramatismo suficiente como para que no lo olvidemos, que no olvidemos la masacre permanente que se perpetúa sobre población civil inocente, indefensa, niños, sobre todo niñas. Hace unas horas en un refugio, mientras jugaban al fútbol, los han vuelto a bombardear en una escena más de esta prepotencia criminal, homicida del gobierno de Netanyahu, que sigue sin ser desafiado internacionalmente con la fuerza necesaria para al menos frenar este delirio. En esa circunstancia vemos cómo ese agente de los Estados Unidos que lleva la banda presidencial en la Argentina, ese payaso llamado Javier Milei, ha decidido mover la embajada argentina a Jerusalén en un gesto de profundo insulto a la población palestina, a la región, y en un gesto más de obsecuencia obscena, de entreguismo absoluto a la política genocida. Estamos viendo a los representantes del genocidio en nuestro continente y eso no hay que dejar nunca de denunciarlo, con la indignación, por supuesto, que tiene que venir aparejada cuando vemos este nivel de arbitrariedad criminal, donde se pueden matar niños cotidianamente sin que nadie diga demasiadas cosas o sin que nadie alce demasiado la voz. Con esto no quiero decir o desvirtuar la fuerza y la importancia que han tenido los movimientos, las manifestaciones, los estudiantes en todo el mundo que han salido, por supuesto, a denunciar este horror. Gracias, Federico. Efectivamente, no olvidar lo que está pasando en Gaza, el horror y los ojos que se apartan, a veces por conveniencia, a veces por esa anestesia social en la que vivimos, que hace que muchas cosas ya parezcan normalizadas. Arturo Cano, postrecito, por favor. Pues entre las cosas normalizadas, por desgracia, en nuestro país, Julio, seguimos recibiendo todos los días noticias sobre ataques contra poblaciones, como en el caso reciente de
de Ostula, esta comunidad nahua del municipio de Aquila, en Michoacán, fronteriza con Colima, lo que le ha provocado muchísimos problemas desde hace bastantes años. 2014, cuando surgieron las autodefensas, los habitantes de Ostula tenían un recuento de 32 personas asesinadas o desaparecidas por el acoso y los ataques de criminales, y eso ha continuado sin que la presencia federal, la presencia de las fuerzas de seguridad logre pues defender a poblaciones que están a merced del ataque de grupos delincuenciales que en el caso de Ostula pues fue Cártel de Jalisco con armas de grueso calibre, calibre 50, y luego nos enteramos del asesinato de la dirigente empresarial del sector pesquero, Minerva Pérez Castro, en Ensenada, que había denunciado la pesca ilegal. En fin, una serie de pendientes que nos indican que más allá de los que el presidente dice que nos deja, pues hay otra serie de problemas que siguen abiertos, de heridas que siguen abiertas en el país y que se tienen que atender, aunque de pronto nos distraigan las bravuconadas de Alito Moreno o el PRI nos confirme que su cambio interno es imposible. El presidente ha mencionado que va a dejar pendientes de sus 100 compromisos Ayotzinapa, que pues ya sabemos cuál es la postura que tiene el grupo mayoritario de los padres, pues que no han aceptado el informe que les ha rendido el presidente, que han dicho que he insistido en que el ejército tiene que dar información que no ha dado. Y la otra promesa que dijo el presidente que no se va a cumplir es la de la descentralización. Ustedes recordarán que en el arranque del sexenio anunció que varias secretarías se irían a los estados de la República. Eso no ocurrió. Hubo en algunos casos un proceso ahí medio de tanteo o de simulación, ahí de cuando en cuando Cultura despachaba en Tlaxcala, la CEP en Puebla, Salud en Acapulco, pero realmente este tema o esta promesa que el mismo presidente dice que no se pudo cumplir, debería ser un recordatorio de que las acciones del gobierno tienen que ser muy pensadas y fundadas en estudios reales y no producto de un planteamiento voluntarista, ¿no? Bien, bien, pues gracias Arturo, y vamos ahora sí a cerrar con Daniela Pastrana. Daniela, el postrecito amargo o dulce, como tú desees, Daniela, por favor. Bueno, yo me sumo a esta petición de no dejar de hablar de Palestina, por supuesto, son 4 ataques en 4 días, este último de las escuelas y además imágenes terribles como de niños, niñas, pues con la carne pegada a los huesos, que creo que ha sido una de las cosas más terribles que hemos visto en el último mes, ¿no? Estos niños que están literalmente muriéndose de hambre. Y creo que no podemos acostumbrarnos, pero yo aparte quiero dejarles ahí, pues para irnos con un postrecito más dulce, y creo que las lecciones que nos deja la elección de Francia, ¿no? La elección incluso de Gran Bretaña es que, pues para no llamarnos a la inmovilidad, porque a veces vemos estas cosas tan horribles, no podemos acostumbrarnos nunca, no debemos acostumbrarnos, no debemos normalizarlo, pero a veces parece que son cosas tan grandes que no se pueden mover. Y ante la amenaza tan grande que había de que se instalara algo que es ahora sí que lo peor de lo peor, que es estas derechas muy fascistas, pues hay una reacción, un 66% de la gente salió a votar en unas parlamentarias para que no llegaran, y al final, pues no sé, a las trasnochadas, estar viendo ahí o escuchando la Internacional en el discurso de Mélenchon, pues yo creo que nos debe dar elementos para decir, pues sí vale la pena seguir dando batallas por un mundo como distinto a de las guerras, ¿no? Distinto al de los odios, y creo que pues en ese camino estamos. Entonces, nada más de postrecito dulce para no irnos con tanto desazón.
Está bien, perfecto, muchas gracias. Perdón, Federico. No, le hacía así a Dani, qué bueno que acabaste así, Dani, sí, qué bueno, qué bueno. Perfecto. La decencia resiste. Sí. Federico, Arturo, Daniela, nos vemos. Gracias por esta ocasión y nos vemos próximamente. Hasta pronto. Gracias. Hasta pronto. Gracias. Hasta luego.